Vamos con el segundo de los filósofos de la lista de los autores que tenemos que preparar para la EBAU. Empezamos con Aristóteles. Siempre es bueno cuando comencemos a hablar sobre un autor quedarse con algún dato de tipo biográfico que nos puede ayudar a contextualizar un poco su pensamiento, a adentrarnos en su personalidad incluso. Entonces vamos a ver primero un poco de biografía y obras de Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, en una colonia griega de Calcidia, en el año 384 a.C. Él era hijo de Nicómaco, que era el médico del rey de Macedonia Amintas III, el que fuera abuelo del gran Alejandro Magno, y la madre de Aristóteles, Festis, era originaria de Calcis, en la isla Eubea, en donde Aristóteles pasará los últimos días de su vida. Aristóteles fue huérfano desde muy pequeño y quedó al cuidado de uno de sus parientes, de un anciano pariente, Proxeno, que se encargó de darle la mejor de las educaciones. Con él convivió hasta los 17 años, fecha en la que decidieron meterle en la Academia de Platón. Al llegar a esa edad, decidieron apuntarle a la Academia, en la Academia de Platón permanecerá el resto de su vida hasta la muerte del propio Platón. Tras la muerte de Platón en el 347 a.C., su sobrino Espeusipo tomará las riendas de la Academia y entonces Aristóteles, ya sea por discrepancias doctrinales con el nuevo director o por otros motivos, iniciará un periodo de viajes, viajará hasta el año 335, que es el año en el que retorna de nuevo a Atenas y fundará finalmente el Liceo. La primera etapa de esos viajes de Aristóteles es la denominada etapa de Aso, en donde Aristóteles enseñó filosofía entre otros a Teofrasto, que será su discípulo más importante y su sucesor en la escuela que Aristóteles fundará, el Liceo. De Aso, Aristóteles se traslada a Mitilene, en la isla de Lesbos, en donde permaneció en torno a unos 2 años, hasta el año 342, cuando fue llamado por Filipo II, rey entonces de Macedonia, para que se hiciera cargo de la educación del príncipe, su hijo. Su hijo era Alejandro Magno. Cuando Alejandro subió al trono, en el año 340, Aristóteles regresa a Estagira, su lugar de origen, y en el 335 es cuando vuelve a Atenas. En Atenas, Aristóteles va a fundar una nueva escuela en unos edificios cercanos al templo dedicado a Apolo Licio, y por eso lo llamaron el Liceo, de ahí procede su nombre. Además, como a Aristóteles le gustaba dar sus clases caminando, paseando, se les denominó la escuela de los perípatos, es decir, aquellos que caminan. Peripatéticos entonces son los discípulos de Aristóteles. El Liceo alcanzó rápidamente un gran prestigio hasta el punto de llegar a eclipsar a la Academia. Y a la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., se desencadena en Atenas una revuelta contra Macedonia, y es por eso que Aristóteles decide abandonar Atenas, decide abandonar el Liceo, dejándolo en manos de su alumno Teofrasto. Él huyó a una antigua propiedad de su madre en la isla Eubea y allí permaneció durante 1 año más hasta su muerte en el año 324, a la edad de 62 años. Los escritos de Aristóteles es lo primero que nos va a llamar la atención, porque es el primero del que conservamos una bibliografía completa de tratados meramente filosóficos, mientras que Platón escribía más bien literatura, porque su forma de trasladar, digamos, su pensamiento era mediante el diálogo. Sin embargo, en Aristóteles encontramos ya tratados de filosofía, los primeros tratados sobre las cuestiones fundamentales que va a tratar este tipo de saber. Los escritos entonces de Aristóteles se dividen en 2 grandes grupos. Están los escritos exotéricos, que son de carácter externo, es decir, los que conocía todo el mundo, compuestos
en forma de diálogo, muy parecido a como hacía Platón y destinados, pues eso, al gran público. Desafortunadamente no se conservan estos escritos. Sí que se conservan los escritos de tipo esotérico, es decir, los de carácter interno, que constituyen la base de la actividad pedagógica de Aristóteles. Estos estaban destinados a sus alumnos, eran las lecciones que Aristóteles proporcionaba a sus discípulos y por lo tanto eran patrimonio exclusivo de la escuela. Estos escritos son discursos, ensayos o lecciones orales, pero que después fueron transcritos, fueron escritos con la finalidad de ser publicados. El primero de estos grupos de escritos se ha perdido casi por completo, no nos han llegado nada más que algunos títulos y algún fragmento. Quizá el primer escrito de Aristóteles fuera el Grillo, que iba sobre la retórica, mientras que los últimos probablemente fueran el Protéptico y sobre la filosofía. Tiene otros escritos de su etapa de juventud, sobre los que sabemos, por ejemplo, una obra llamada Sobre las ideas, otra sobre el bien y el Eudemo. Al conjunto de las obras de Aristóteles se le denomina Corpus Aristotelicum. Y esto ya nos está diciendo algo, es decir, la ordenación de estas obras intentando componer un sistema filosófico ya nos está diciendo mucho sobre la rigurosidad de la filosofía de Aristóteles. En la actual ordenación del Corpus Aristotelicum aparece en primer lugar el Organon, que es el título con el que Andrónico de Rodas designó un tipo de estudios e investigaciones que trataban sobre la lógica. Es la lógica lo que contienen estos tratados. Estos son las categorías sobre la interpretación, los primeros analíticos, los analíticos posteriores, tópicos y las argumentaciones sofísticas. A estos le siguen las obras de filosofía natural, las de la física, del cielo, de la generación y la corrupción, y los meteorológicos. Conectadas con estas obras, como veis, están las de temas de psicología, como sobre el alma, y ese grupo de opúsculos recogidos bajo el título Parva Naturalia. La obra más famosa, formada por esos 14 libros, es la Metafísica. Luego vienen los tratados de filosofía moral y política, es decir, la Ética Nicómaco, la Ética Eudemo, la Gran Ética. Esta última no es considerada como una obra de Aristóteles, aunque se incluye en este corpus. Seguido de la ética viene la política y por último ya la poética y la retórica. Entre las obras dedicadas a las ciencias naturales se encuentran la historia de los animales, las partes de los animales, la generación de los animales, la locomoción, el movimiento, es decir, obras que interesan más a la historia de la ciencia que a la filosofía misma. La disposición de las obras de Aristóteles en este corpus parece responder más bien al ideal o a la visión estoica de la filosofía. Andrónico de Rodas era un estoico, entonces parece ser que la intención de organizar estas obras de esta manera puede deberse más a él que al propio Aristóteles, que probablemente no tuviera esa intención. Andrónico, como decimos, era un gramático, un filósofo romano estoico que tuvo acceso a esas obras de Aristóteles cuando en el año 84 a.C. se transportaron de Atenas a Roma. Con toda probabilidad, Andrónico fue quien, en muchos casos, reunió, dio título y ordenó estos escritos de Aristóteles hasta constituir un corpus, es decir, un conjunto sistemático de obras en las que unas se subordinan a otras.